Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la séptima sesión. Puede que sea la octava, ¿no? La verdad es que tengo un poco de confusión ahí entre las clases que grabo, las cápsulas, pero digamos que el tema es la transición en esta unidad de corrientes teóricas y en especial hoy en día vamos a ver la obra de Edmund Leach. A modo de introducción, diremos que Edmund Leach nació en 1910 en Sidmouth, Inglaterra, y murió en Cambridge, también Inglaterra, en 1989. Estudió antropología en la London School of Economics con Malinowski, y a diferencia de Gluckman, Leach provenía de una clase social media alta. Realizó trabajo de campo principalmente en Birmania y en Sri Lanka. En Birmania estuvo justo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y allí trabajó como oficial del ejército. Algunos dicen que en la inteligencia militar y otros dicen que trabajó más bien como ingeniero. Lo cierto es que sí, él estuvo trabajando, fue soldado, digamos, y participó en la lucha contra los japoneses. Aunque tiene varias publicaciones, tres son consideradas las más importantes. Sistemas políticos de Alta Birmania, que es el texto que vamos a analizar hoy, es de 1954, ahí me equivoqué en el PowerPoint, puse 1955, pero en verdad es 1954. Otro libro clásico es Pul Elia, una aldea en Ceilán, de 1961, y después ya un trabajo más maduro y en otro tema, Cultura y Comunicación, de 1976. Leach debió cargar con cierta crítica respecto a que no era un buen trabajador de campo. Quizá uno de los elementos para generar esta crítica fue que durante su larga estancia en Birmania, estuvo muchos años ahí, y ya al finalizar sus años de permanencia, muchos de los cuales estuvo dedicado a la guerra, Leach perdió sus cuadernos de campo. Eh, bueno, y para demostrar que no era un mal trabajador de campo, para hacerse cargo de esta crítica que se le hacía, Leach hizo un segundo terreno en Ceilán, y allí escribió el trabajo titulado Pul Elia, ¿no? Y como además en su trabajo sobre Birmania se le criticó también que había descuidado el aspecto económico, en este trabajo sobre Ceilán da un fuerte énfasis a la cuestión económica. Por otro lado, y otra de las características introductorias de Leach, es que fue quien introdujo a Levi-Strauss en Inglaterra. De hecho, fue Leach quien tradujo al inglés las estructuras elementales del parentesco. En algún lado escuché, no recuerdo dónde, que a Levi-Strauss no le había gustado mucho esa traducción y que incluso, no completamente, pero semi la había desautorizado o algo así, ¿no? Eh, bueno, entonces decía que en 1954 Leach publica el libro Los sistemas políticos de Alta Birmania, un estudio sobre la estructura social kachin. Se trata de un libro algo tardío, pues como dijimos, su trabajo de campo en Birmania se llevó a cabo entre 1938 y 1946, o sea, un trabajo de campo largo, ¿no? Eh, al finalizar la guerra, digamos, cuando termina la guerra, hasta ahí permanece en Birmania. Entonces, desde que termina su trabajo de campo en 1946 hasta que se publica el libro, pasan casi 10 años entre el trabajo de campo y la publicación, ¿no? Este trabajo, como dije, fue realizado entre los Kachin de Alta Birmania y sirvió para criticar y romper con una de las ideas más fuertes del estructural funcionalismo, la idea de sociedad como sistema integrado y que tiende hacia el equilibrio. Leach discute este modelo y habla más bien de dinamismo y contradicciones y diferencias entre la norma ideal y las prácticas efectivas.
En esta sesión vamos a revisar los argumentos centrales de este libro, los que fueron relevantes para el desarrollo de la antropología política. Un aspecto interesante de esta obra es que está prologada por Raymond Firth. Por si no lo recuerdan, Firth fue un antropólogo neozelandés y uno de los fundadores de la antropología económica británica. De formación economista, se hizo antropólogo con Malinowski en la London School of Economics. Su trabajo clásico es sobre los Ticopia. Firth señala en ese prólogo que la obra de Leach proporciona una teoría dinámica de la antropología social, que se trata de un análisis de las fuerzas en movimiento, o como lo llama él, de los principios en acción. Es decir, viene a representar un quiebre con la antropología del estructural funcionalismo que estaba primando hasta esa época en Inglaterra. Luego, Firth resalta algo muy importante de la obra de Leach y que revisaremos más adelante. Y es que Leach adopta ciertos supuestos. Uno de ellos es la noción de la descripción de los sistemas sociales como modelos de la realidad social. Leach trae a colación la distinción malinowskiana en términos del comportamiento ideal y el comportamiento real. Leach dirá que el comportamiento ideal aparece al describir la estructura social, de manera que este equilibrio no permite realizar un análisis dinámico. Para realizar un análisis dinámico es necesario recurrir a la observación de lo que verdaderamente hace la gente en su vida normal. Es decir, como lo deben recordar, una recomendación muy malinowskiana. Leach señala que esta tarea no siempre se logra en las otras disciplinas, como en la economía, por ejemplo, de donde provenía Leach, pero sí en la antropología, ya que en ella uno está desde el primer minuto trabajando de primera mano con el mundo real. En este sentido, es decir, en el sentido de lo que hace la gente concreta en su cotidianeidad, Leach sostendrá que las acciones humanas presentan diversas elecciones entre distintas alternativas de acción. En general, dirá Leach, estas decisiones son tomadas para alcanzar poder. Así entonces, y tal como señala Firth, los conceptos de Leach son especialmente concretos, en especial su tesis de que la búsqueda del poder es la base de la elección social. En este marco, Leach viene un poco a desromantizar algunas miradas que se desprendían del estructural funcionalismo. Por ejemplo, de aquella idea de que el individuo actuaba dentro de una estructura siguiendo las normas, puesto que eran estas normas las que permitían la integración y cohesión social. Recuerden ustedes, en la antropología de Durkheim y de Radcliffe Brown, se señalaba la sociedad como un sistema moral. ¿Ya? Leach más bien pondrá el acento en las decisiones que van tomando las personas entre varias alternativas y que esas decisiones son políticas en el sentido de buscar el poder. Como veremos en la siguiente sesión, este punto será clave para el análisis político posterior, puesto que integrará en el análisis otras variables, en este caso, las decisiones individuales. De hecho, Leach, alejándose bastante del estructural funcionalismo, dirá, sobre todo en su libro Pul Elia, que la explicación de los comportamientos sociales se acerca más a decisiones en términos de adaptación ecológica que a obediencia a un sistema de normas.
Bueno, vayamos ahora sí al libro. Yo tengo, y he leído esa edición, que es la edición de Anagrama de 1964, la que a su vez traduce la versión en inglés de la reedición de 1964. Claro, la que yo tengo, el anagrama es posterior, digamos, pero la traducción es del original de la reedición de 1964. ¿Y por qué lo señalo? Porque esta reedición trae una nota introductoria a cargo del propio Leach, y allí refuerza algunas cosas ya señaladas en la primera edición, pero además se hace cargo de algunas críticas recibidas. Por ello, me parece importante partir con esta nota. Leach parte realizando una crítica a la antropología social anterior a 1952, en especial a toda la antropología que, bajo el influjo de Radcliffe Brown, llevó a cabo análisis orgánicos que supusieron un cierto equilibrio permanente de las sociedades, entendidas estas sociedades como organismos. Leach señala que en Inglaterra se hablaba de los sistemas sociales como si fueran entidades reales que existieran de forma natural, y que el equilibrio inherente a tales sistemas se suponía como intrínseco, casi como un hecho de la naturaleza. Leach critica con fuerza esta visión y propondrá, en cambio, que aunque los hechos históricos no hayan estado nunca, ni en ningún sentido, en equilibrio, se podrían obtener buenos análisis, ideas brillantes, dice Leach, si solo para fines analíticos se forzaran estos hechos dentro del molde constrictor del como si, es decir, generar un sistema de ideas compuesto este sistema de conceptos que se traten como si formaran parte de un sistema en equilibrio. Agrega Leach que este procedimiento ficticio no es solo un instrumento analítico del antropólogo, sino que, en su caso, corresponde a la forma en que los propios Kachin entienden su propio sistema mediante las categorías verbales de su lengua. Es decir, hay una realidad empírica y hay un modelo construido por el antropólogo, pero también hay un modelo nativo construido sobre esa realidad empírica. Leach señala que a partir de su trabajo de campo con los Kachin, pudo comprender que en verdad la mayoría de los análisis sociológicos hacen parecer que los sistemas sociales están naturalmente dotados de un equilibrio que es un hecho demostrable. Pero veremos, o al leer a Leach uno se da cuenta que su tesis es que esa apariencia es una ilusión. Y por ello, Leach señala que el objetivo al escribir su libro fue examinar la naturaleza de esa ilusión concreta a partir de un caso concreto. Hay que reiterar entonces que, al contrario de Radcliffe Brown, Leach no considera los sistemas sociales como una realidad natural. Dice que los hechos de la etnografía y de la historia solo pueden parecer estar ordenados de forma sistemática si imponemos sobre estos hechos una invención del pensamiento. Es decir, dice Leach, primero inventamos para nosotros mismos un conjunto de categorías verbales elegantemente dispuestas para que constituyan un sistema ordenado, y luego encajamos los hechos a tales categorías verbales. Y eureka, pronto los hechos se ven como sistemáticamente ordenados. Así entonces, Leach
va a diferenciar entre realidad y modelo. Al contrario de Radcliffe Brown, que ve el sistema compuesto por relaciones verdaderamente existentes, Leach ve el sistema como un asunto de relaciones entre conceptos. En este sentido, Leach dirá que la analogía orgánica, tan utilizada por los estructural funcionalistas, es útil a veces. Sin embargo, dice que la sociedad no es un organismo, tampoco una máquina. Leach establece una distinción entre, por un lado, la estructura, que puede existir dentro de un conjunto de categorías verbales, esto es muy levi-straussiano, y por el otro, la falta de estructura, que normalmente existe dentro de cualquier conjunto de hechos empíricos directamente observados. Para Leach, los acontecimientos solo llegan a estructurarse en la medida en que se les dota de orden mediante la imposición de categorías verbales. En este punto, como pueden apreciar, se nota la influencia de Lévi-Strauss. Bueno, vamos ahora al argumento central del libro y lo que nos compete más directamente con nuestro curso. Se trata de un argumento bastante simple, pero que ayudó a virar el curso de la antropología política, permitiendo que los enfoques posteriores trascendieran definitivamente el estructural funcionalismo. Allí radica la importancia del libro de Leach. Vamos al argumento. Al leer el texto, uno percibe que el área Kachin presenta una gran variedad cultural. Entonces surge la pregunta de si acaso se puede hablar de una sola y misma estructura social o si más bien hay muchas organizaciones sociales distintas. Esto porque tradicionalmente se asocia una sociedad con una estructura social. Bueno, en esta región, Leach encontró que no había uno, sino tres sistemas políticos distintos. Los Kachin, dice Leach, pueden ser comprendidos partiendo de la base de la existencia de tres estructuras sociales diferentes. Estas tres estructuras sociales son vistas por los actores sociales como tres modelos ideales de conducta. Estos tres sistemas son incompatibles unos con otros porque son diferentes. Entonces, los individuos se enfrentan a tres modelos sociales diferentes. Estas estructuras sociales son, reitero, modelos nativos incongruentes unos con otros. Leach dirá que este modelo se presenta como forma cultural y dentro de ello resalta etnográficamente al ritual como elemento expresivo. En este sentido, para Leach, la cultura es el ropaje de la estructura social. Por tanto, uno podría referirse a varias formas culturales diferentes, aunque la estructura social pueda ser la misma. En cuanto al ritual, a diferencia de Durkheim, para quien el rito es un acto de cohesión social, para Leach el ritual resalta las diferencias de roles, es decir, el comportamiento ritual es simplemente la expresión del estatus social de una persona. Así, el ritual no está tanto referido a lo sagrado, sino que es más bien la expresión de la posición social de una persona determinada. Algo similar a lo planteado por Gluckman, en el sentido de que el rito cumple la función de segregar los roles sociales. Ahora bien, esto que señala Leach acerca del rito y su relación con la estructura social, aunque parezca algo muy simple, es interesante, porque da cuenta de un hecho.
y es que la gente tiene y desarrolla creencias respecto de la distribución del poder. Ahora bien, estas tres estructuras que existen entre los Kachin son las siguientes: Gumlao, Gumsa y Chan. Estas tres estructuras constituirían tres sistemas políticos distintos: un sistema anárquico e igualitario, Gumlao; un sistema intermedio, semifeudal, Gumsa; y un sistema aristocrático, Chan. Cada una de estas estructuras no se pueden entender por separado, sino que en su conjunto total. Así, todo esto forma una sola unidad de los Kachin, comunidad social, como sociedad. Sin embargo, y aquí viene el punto importante de la obra de Leach, a este agregado que es la sociedad Kachin no se le puede asociar ningún tipo de equilibrio, sino que existe más bien una tensión y un cambio constante dentro y entre los distintos sistemas, Gumlao, Gumsa y Chan. Entonces, Leach, reiterando lo que señalamos en un comienzo, consideró necesario forzar a estas realidades dentro de los moldes restrictivos de un sistema como si fueran parte de un sistema en equilibrio. Y esto que hace Leach no es distinto a lo que hacen los mismos Kachin, ya que ellos también tenían un modelo cognitivo ideal para sus propias sociedades, cuestión que se expresaba a través del rito y el simbolismo. Esto es interesante también, porque como vamos a ver en la siguiente sesión, lo simbólico entra de lleno en el análisis político. Por supuesto, señala Leach, este modelo nativo, cultural, no es objetivo, puesto que incluye cierta ambigüedad, cierta flexibilidad. Así, la estructura no es rígida, normativa, sino que incluye un margen de flexibilidad justamente porque es cultural, y lo cultural, como sabemos, no es rígido. Ahora bien, y ya para ir cerrando esta sesión más breve, el aporte de Leach para el análisis de lo político fue establecer la clara diferenciación entre la estructura política abstracta y la realidad política sobre el terreno. Un segundo punto muy importante para el desarrollo de la antropología política fue que Leach consiguió romper con el africanismo fundacional, sacar a la antropología de África y la liberará de las sociedades monolingües relativamente coherentes a las que había sido confinada. Además, claro está, como ya vimos, rompe definitivamente con el estructural funcionalismo, o casi definitivamente. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena semana.